Muy bien, seguimos en este programa de A Ciencia Cierta con la compañía de Inés Morén, médica clínica, coordinadora general de los ambulatorios de OSECAC, y hablamos de pie diabético en el primer bloque, y en este segundo bloque vamos a hablar de una consulta muy frecuente en los consultorios de clínica médica y que por extensión a todos los que hacemos alguna especialidad clínica, como es por ejemplo la infectología, siempre nos llega la inquietud por parte de la gente de si tiene anemia. Preocupa mucho a la gente el tema de la anemia y a veces creo que se confunden un poco los conceptos. Por ejemplo, dicen, tengo bajas las defensas, quizás tengo anemia, y hay que explicarle que por ahí una cosa no necesariamente representa la otra. Por eso me parece, Inés, que lo primero que yo te preguntaría para que a la gente le quede claro es ¿qué es la anemia? ¿Cómo definimos una anemia? La anemia los médicos la definimos como la disminución de la hemoglobina, que es una parte del hemograma y que define la cantidad de transporte de oxígeno por parte de los glóbulos rojos. Valor menor de 3 en los varones, menor de 12 en las mujeres. O sea, se define con el valor de la concentración de hemoglobina. Digo esto porque los médicos definimos así, pero la anemia la definen a veces los pacientes antes cuando tienen síntomas. Claro, ¿y cuáles pueden ser esos síntomas para sospechar anemia? Cansancio, palidez, que la palidez puede ser en la piel o en las mucosas de la boca, de los ojos, claro. Dolores articulares, que corren un colectivo que antes no pasaba nadie, tienen taquicardia o sensación de palpitaciones, claro, ante pocos estímulos, o puede ser que el paciente venga notando cosas sencillas como que sangran sus hemorroides todas las semanas y de buenas a primeras sangran las hemorroides y se siente cansado y está pálido y generalmente acude al médico por eso, ¿no? Claro, o sea que la astenia, el cansancio, sí, y la palidez serían como los síntomas más frecuentes. En los casos que son importantes, la anemia es importante. Las anemias leves la encontramos generalmente los médicos en los consultorios cuando hacemos un examen periódico en salud porque no suelen dar síntomas. Claro. Bueno, ocurre que, como vos bien dijiste, la anemia es básicamente la disminución de la hemoglobina. Y la hemoglobina es la proteína fundamental que transporta, a través del hierro que lleva incorporado, el oxígeno de los pulmones al resto de los tejidos. Por lo tanto, para que respiren nuestros tejidos es fundamental tener una cantidad determinada de hemoglobina. Ahora bien, para que lleguemos a tener un nivel normal de glóbulos rojos y por lo tanto un nivel normal de hemoglobina, hay un montón de pasos que se dan en el organismo, ¿no es cierto? Desde una fábrica que viene a ser la médula de los huesos, donde se fabrican los glóbulos rojos, alguien que le da la orden, que generalmente es una hormona que produce el riñón, que es la eritropoyetina, y una serie de nutrientes que suelen entrar con la dieta, que todos conocemos, como el hierro, como el ácido fólico, como la vitamina B12, sin los cuales no puede haber una síntesis normal de glóbulos rojos. Entonces, vemos que puede haber muchas causas diferentes de anemias. ¿Cuáles son, a tu juicio, las más comunes, aquellas anemias con las que nos topamos más frecuentemente en el consultorio y por las que consulta la gente? Las más comunes son anemias por pérdidas de sangre, que pueden ser visibles o no visibles. Por ejemplo, una mujer en edad menstrual, que tiene menstruaciones muy copiosas, va a tener una anemia leve, porque todos los meses tiene pérdida sanguínea. Un señor, una señora que tiene sangrado hemorroidal, que gotea 1 o 2 gotas por día, va a tener anemia, porque 1 o 2 gotas por día es un montón en un mes. Claro. Aquellas personas que hacen algún tipo de dieta sumamente restringida, que no comen ni lácteos, ni derivados de proteína de animal, es común que tengan poca absorción de ácido fólico y de vitamina B12 y suelen hacer eventos carenciales. A veces sospechamos la presencia de una enfermedad por la anemia. A veces uno encuentra un paciente que se nutre bien, que come de todo, que tiene buen peso, uno lo encuentra anémico y descubre una enfermedad celíaca, hay una dificultad en la absorción del paciente. Entonces, come bien, pero no puede absorber. O sea, lo que no absorbe es o el hierro o las vitaminas. El hierro y las vitaminas, con lo cual ese ciclo que vos bien explicaste dentro de la médula ósea para formar glóbulos rojos no se produce. Y ahí aparecen los síntomas de la anemia, que la anemia en realidad es un síntoma más de la enfermedad que lo provocó. ¿Y cómo juega el estómago en esto? Porque tengo entendido que también tiene un rol importante en algunas anemias. El estómago es el absortivo principal de la vitamina B12. En las personas que tienen algunas enfermedades gástricas o han sido operados del estómago porque tuvieron úlceras, es más común de ver esto en pacientes añosos que hace 20 o 30 años les sacaban la mitad del estómago por úlceras sangrantes. Hay un déficit de vitamina B12 en la absorción, con lo cual hay anemias que se llaman megaloblásticas, que son anemias en las cuales falta la vitamina B12, yo no se la puedo dar por boca a ese señor porque no la puede absorber, y esas son algunas de las pocas indicaciones en que uno a un paciente le pone vitaminas intramusculares en la cola con algunas inyecciones. Para reponer la vitamina que no puede absorber. Claro. Creo que una diferencia importante con respecto a las anemias es si esa anemia se produce en un corto tiempo o
empieza a producirse, como vos dijiste, lentamente por un goteo de sangre en cuanto a los síntomas que tiene el paciente. Entonces, cuando uno tiene una anemia aguda, por ejemplo, probablemente el paciente sea mucho más sintomático que un mismo valor de glóbulos rojos, pero que se produjo a lo largo de 6 meses. ¿Es necesario transfundir a veces a un paciente por una anemia o en qué circunstancia uno le indicaría una transfusión o no? Las transfusiones en este momento de glóbulos rojos son en circunstancias muy agudas, que como vos explicabas, Diego, una persona que tiene un accidente y pierde 3 litros tiene que ser transfundido, una persona que tiene una enfermedad coronaria, que tiene stent y tiene 23 de 24 de hematocrito, o sea que su hemoglobina es por debajo de 7, es un valor muy crítico, hay que transfundir porque el oxígeno, el corazón usa oxígeno para latir, entonces si no tiene oxígeno no va a latir bien y van a aparecer otras complicaciones, pero te diré que cada vez están más restringidas, porque uno puede usar hierro parenteral, puede reponer de hierro, pero en las circunstancias críticas, accidentes o pacientes con enfermedades muy serias, hay que transfundirlos. Los pacientes que tienen quimioterapia por leucemias o linfomas, tienen hematocritos muy bajos de 18 o de 20, sin duda se transfunden esos pacientes, porque uno lo que está haciendo es darle medicamentos para que no se fabriquen células malignas, entonces hay que proveerle a ese paciente lo que no tiene. Yo creo que ahí es también importante, digamos, lo que uno a veces como médico debe recordarle a los colegas. En realidad la indicación de una transfusión es una indicación médica y puede pasar que a veces haya demasiado ligeramente la indicación de una transfusión de glóbulos rojos. Siempre hay que dejarlo como último recurso. Exactamente. Si bien hoy una transfusión es realmente es un procedimiento seguro, es testeado para todos los virus conocidos que pueden ser transmisibles, por supuesto que siempre hay una posibilidad en tantos millones de muestras transfundidas en la que uno puede ligarse a alguna infección transmisible por sangre. Por lo tanto, hay que transfundir solamente realmente cuando es imprescindible. Como estos casos que vos detallabas puntualmente. Y otro capítulo con respecto a las anemias, que es cuando la anemia en realidad acompaña a otro proceso, a otra enfermedad, a otro problema de salud. Un ejemplo son las enfermedades crónicas, por ejemplo. ¿Qué otros ejemplos podemos brindar para que la gente sepa cuándo puede aparecer una anemia de otras patologías que se acompañen de anemia? Si vos me permitís, Diego, yo agregaría que no todas las anemias se tratan con hierro. Bien. Las anemias que hablamos recién son anemias en las cuales hay una pérdida de volumen de sangre o hay una pérdida en la absorción, entonces se corrigen con hierro. Se llaman anemias ferropénicas, tienen poco hierro. Ahora, hay otras anemias de trastornos crónicos que tienen hierro alto en sangre, si yo lo mido. Las anteriores no, acá tienen hierro alto. Esas anemias no se corrigen con hierro. ¿Con qué se corrigen? Cuando uno va corrigiendo la enfermedad que las acompaña. Las enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, son enfermedades que tienen como epifenómenos anemia, pero no son ni para transfundir ni para tratar con hierro, son fenómenos asociados a las enfermedades. Sí, otro caso bastante común de ver es aquellas personas que tienen alguna infección crónica, no del todo controlada todavía cuando está empezando a tratarse. Hablamos de una osteomielitis crónica, por ejemplo, de una tuberculosis que está bajo tratamiento, que pueden tener anemia, habitualmente no severa, pero que tiene que ver con, como vos dijiste, con que no es que le falte hierro, sino que se aprovecha mal el hierro. Y eso, bueno, lo que hay que hacer es corregir básicamente la cuestión de base. Hay otro ejemplo que seguramente pondría el doctor Stambulian, porque él siempre habla de este tema, que hay algunos chicos que pueden tener un cuadro infeccioso agudo, producido por una bacteria que se llama Escherichia coli, que es el síndrome urémico hemolítico. Sí. Entonces, como siempre nos cuenta el doctor Stambulian, cuando un chico de alrededor de 4 o 5 años, que es la edad más común, comienza con fiebre, con una diarrea con sangre, y empieza de repente a orinar menos, uno puede sospechar y tiene que acudir rápidamente al pediatra, porque puede tener un síndrome urémico hemolítico, y dentro del síndrome urémico hemolítico hay anemia, porque pueden romperse los glóbulos rojos en los pequeños vasitos que están afectados. Otras enfermedades, por ejemplo las reumatológicas, también pueden tener otro tipo de anemia, ¿no? O sea, se pueden romper los glóbulos rojos, y esas son las autoinmunes. Claro, hay algunas enfermedades que uno desarrolla anticuerpos contra la misma sangre de uno y los glóbulos rojos se rompen. Se llaman anemias hemolíticas autoinmunes. En esa circunstancia el tratamiento, que no es con hierro, corrige el defecto que provocó la ruptura del glóbulo rojo. Son pacientes, generalmente las anemias hemolíticas son pacientes graves, son pacientes que no son sencillos de tratar y no son pacientes crónicos, son eventos agudos también, ¿no? Que uno hace la diferenciación porque no tienen pérdida visible de sangre,
pero tienen anemia. Entonces, porque uno puede usar otras cosas, otros elementos en el laboratorio y hacer el diagnóstico. Claro, ¿y cuáles serían las herramientas con las que cuenta el clínico o el hematólogo cuando tiene que estudiar una anemia? ¿Cuáles son los 4 o 5 estudios elementales con los cuales clasificamos y le ponemos nombre a la anemia? Lo más sencillo es el examen clínico, pedir un laboratorio que es un hemograma completo, tiene que tener recuento de glóbulos rojos, la medición de los volúmenes de los glóbulos, si el tamaño del glóbulo también nos orienta el tipo de anemia, la cantidad de glóbulos blancos y la cantidad de plaquetas en el hemograma. ¿Por qué? Uno puede tener déficit de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y es otro diagnóstico. Y yo creo que para definir claramente las anemias, una ferritina, que es un método bastante accesible en todos los laboratorios, uno sabe si es por déficit de hierro o no es por déficit de hierro, y separa los dos grandes grupos. Si el paciente tiene déficit de hierro, hay que tratarlo con hierro. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 6 meses. No se le da 1 mes ni 20 días, ni se lo controla a los 15 días a ver si mejoró el paciente. Le damos una carga de hierro que le lleva al organismo 6 meses a recuperarse aproximadamente, y después lo volvemos a medir si recuperó. Si no recuperó, y nosotros solucionamos el motivo de la pérdida, porque claro, si el paciente sigue sangrando su hemorroide, por más que uno llenemos el depósito, se sigue vaciando con la pérdida de sangre. Y si la anemia es porque no es por déficit de hierro, sino por otra enfermedad, hay que buscar la causa. La causa. Exactamente. Bueno, Inés, creo que hemos hecho un recorrido interesante sobre las principales causas de anemia, un motivo de consulta muy frecuente. Creo que nos tiene que quedar con concepto que la mayoría de las anemias, hay algunas que son esperables, como la del embarazo en el tercer trimestre, por ejemplo, que algunas nos deben orientar a una búsqueda más profunda de otra causa. Ejemplo, una anemia inexplicada, hay que estudiar el tubo digestivo, a ver si no hay un tumor del colon que esté perdiendo sangre. Pero bueno, en cualquiera de estos casos, la consulta primero con un médico clínico y eventualmente la derivación a un especialista en sangre, a un hematólogo, seguramente nos va a aclarar con 3 o 4 estudios sencillos cuál es la causa de esta anemia. Evitar tomar medicación porque sí, hierro porque sí, vitaminas porque sí, y esperar entonces el consejo del médico en este sentido. Gracias, Inés, por tu visita de hoy. Gracias a usted. Y nos volvemos a encontrar la semana próxima con otro programa más de A Ciencia Cierta. Hasta luego.